Aleluya. Tan grande, tan misericordioso. Sí, Señor. Así es, aleluya. Alabado Dios, alabado Dios. No sé cuál de los micrófonos funciona. Gracias. Alabado Dios. ¿Sí se escucha? Bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Oh, bendito eres. Gracias, mi Señor. Gracias, Oh, Señor. gracias, Aleluya. Padre. Aleluya. Gracias, mi Dios. Oh, Gracias, Padre, Padre. gracias porque, Aleluya. oh Padre, con misericordia, mi Señor. Misericordia que se renueva todos los días. Aleluya. Que es nueva todos los días. Amén. Nos ha permitido estar aquí, mi Señor. Oh Padre, porque es tu gran amor, mi Dios. Porque cuántos de nosotros podríamos haber estado en otro lugar, Aleluya. pero hemos tomado la decisión de estar hoy aquí. Aleluya. Oh Padre, porque sabemos, mi Señor, que tú eres primero, mi Dios. Aleluya. Porque sabemos, mi Señor, que te necesitamos, mi Dios. Porque sabemos, mi Señor, que sin ti no podemos dar un paso, mi Dios. Oh Padre, gracias, mi Dios. Gracias, mi Gracias, Señor. Señor. Aleluya. Oh Padre, y como tu palabra dice, mi Señor, que tú das honor a quien honor merece, mi Dios. Te pedimos, mi Señor, que tu Espíritu Santo, mi Señor, sea derramado en esta hora, mi Dios, a todos nosotros, mi Dios, en este día, en los que estamos reunidos aquí, mi Señor. Oh Padre, que sea tu Espíritu Santo, mi Señor. Oh Padre, porque tu palabra nos dice, mi Señor, que nosotros tenemos un tesoro dentro de nosotros, pero también dice tu palabra que es un tesoro en vasos de barro. Y Padre, nosotros somos ese vaso de barro, mi Dios, pero ese tesoro que eres tú, mi Dios, que vive en nosotros, mi Señor, es el que hace las cosas, mi Señor. Nosotros nada más somos siervos tuyos, mi Dios, que buscamos de tu presencia, mi Señor, que necesitamos de ti. Oh Padre, que somos, oh Padre, instrumentos, mi Señor. Oh Padre, que en esta hora, mi Señor, ninguna palabra, mi Señor, que no sea tuya, mi Señor, salga de mi boca, mi Dios. Oh Padre, que los ojos de mis hermanos, que los oídos de mis hermanos, mi Señor, estén concentrados en ti, mi Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Oh Padre, que seas tú, mi Señor, redarguyendo, Espíritu Santo, de pecado, mi Dios. Oh Padre, porque sabemos, mi Señor, que es lo único que nos separa de ti, es el pecado. Oh Padre, pero en esta hora, mi Señor, por la sangre preciosa, por esa renovación de tu pacto, mi Dios, en el cuerpo tuyo, en tu sangre, mi Señor. Oh Padre, nos declaramos en santidad, mi Dios. Nos declaramos en santidad, mi Dios. Oh Padre, porque tú nos has hecho nuevos. Tu palabra nos dice que nueva criatura somos. Oh Padre, gracias, mi Señor. Las cosas viejas pasaron, mi Dios, y somos hechos nuevos. Oh Padre, gracias, mi Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por tu infinito amor. Háblanos, mi Señor. Háblanos, ministranos. Y para ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. ¡Alabado a Dios! Gracias, mi Señor. Por siempre y para siempre. Oh, sí, mi Dios. Bueno, denle un abrazo, un saludo a su hermano. Aleluya. Y díganle: Dios tiene palabra para ti. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, después de ese gran abrazo que se han dado, de ese beso que se han dado, nos podemos sentar y vamos a empezar. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Para siempre su misericordia. El Señor es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, bendito eres, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Eres tan bueno, mi Dios. Soberano. Soberano. Oh, sí. Vamos a la primera carta de Juan, Nuevo Testamento, en el capítulo 5. Primera carta a Juan, capítulo 5, los versículos 14, 15. Alabado Dios. Alabado sea mi Señor. ¿Estamos listos? Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a leer, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él,
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Si tienen un marcador, si tienen un lapicero a la mano, un lápiz, marquen en el versículo 14, confianza en Él. Su voluntad. Él nos oye, en el versículo 15. Sí, en el versículo 15. Él nos oye. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Alabado a Dios. Nos podemos sentar. Y el título de la prédica de hoy es: Dios responde siempre. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Alabado a Dios. Dios responde siempre. Y vamos a estudiar y el Espíritu del Señor me ha hablado que Dios responde siempre. Y algunas veces nos dice sí, algunas veces nos dice no. ¿Sabían ustedes que a veces Dios dice no? Y a veces nos dice espera. Pero Dios responde. Dios responde. Y a nosotros, los humanos, como buenos seres humanos que somos impacientes. Queremos escuchar una respuesta rápida, ¿verdad? Nos gusta yo especialmente, yo soy así. Yo le estoy hablando a mis hijas, le estoy hablando a mi esposo y no me contestan por lo que sea. Contéstame, dime sí, dime no, pero dime algo. Porque me desespera a mí que no me contesten. Yo no sé si ustedes sean así, pero yo sí. Me entra esa desesperación que nomás me quede mirando y no pasó nada. No, tiene que haber algo, tiene que decirme algo. Sí, no, algo. Los humanos somos así. Y el Señor en su naturaleza, en su infinita sabiduría, a veces nos pone como que en ese lapso de tiempo. Y muchas veces nos dice absolutamente sí, y a veces nos dice no, pero a veces nos dice espera. Y nosotros tenemos que aprender a manejar esas respuestas de Dios. Tenemos que aprender a entender esas respuestas de Dios. Pero absolutamente Dios siempre contesta. Siempre contesta. ¿Sí? Hay una historia en el Evangelio de Lucas. Si quieren ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, una historia que la hemos escuchado, a lo mejor la hemos leído en algún momento. Bueno, si no la he leído, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, empezando del versículo 1 al 8. Ahí está una historia. Y el contexto es que hay un juez terrenal, y como buen ser humano terrenal, tiene sus imperfecciones. Ajá. Pero es juez, tiene que impartir justicia. Hay una viuda que va a este juez, y este juez dice la palabra de Dios que es un juez injusto. Bueno, vamos a ver, vamos a leerlo. Dice 18, Lucas 18. Dice en el nombre de Jesús, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios. Por eso les dije que era un juez injusto, porque no temía a Dios, ni respetaba al hombre. Todavía ese defecto más. Dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario.
Y él, bueno, por su misma naturaleza, dice la palabra de Dios, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, ¿qué? Bueno, después de que la viuda iba todos los días, no le va a molestar a alguien así, ¿verdad? Todos los días y dale y dale y dale. Bueno, pues la viuda eso fue lo que hizo. Este juez no quería hacerle justicia, pero ella insistió y insistió y insistió, y yo no sé, a lo mejor hasta dormía ahí en la fuera de su casa, qué sé yo, ¿verdad? Pero ahí estaba. Él se levantaba y seguro ahí la veía. Abría la puerta y ahí estaba. Ahí estaba. Y ahí estaba, y la viuda no se cansaba. Y por esa razón este juez, aunque injusto, le hizo justicia. Dice, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo agote la paciencia. Este hombre, veamos el cuadro, es un hombre injusto, es un juez injusto, que no temía a Dios, que no temía a los hombres. Bueno, tenía todas las características de un buen ser humano, ¿verdad? Pero el Señor nos dice acá, si se dieron cuenta en el primer versículo que leímos, dice, Jesús refirió una parábola sobre la necesidad. La necesidad. Eso es lo primero que nosotros debemos rescatar y resaltar. Que la oración no es una opción. Que la oración es una necesidad. Así como tú y yo nos levantamos y tenemos hambre, no es que quieras tener hambre. Tu cuerpo necesita comer. Tu cuerpo te pide que vayas abras el refrigerador, que busques unos huevitos, que los vayas y los estrelles, le pongas aceite a tu sartén y que los guises ahí. Tienes hambre, es una necesidad. Porque si tú no haces eso, no desayunas, te vas al trabajo, sales de tu casa, después de 1 hora, 2 horas, que me empieza a doler mi cabecita, después que ya me siento desmayada, me entra una ansiedad, no sé si a alguno de ustedes ha pasado eso, que si pasa, que no come a su debido tiempo, ves a que empieza a temblar. Es una necesidad, tienes que hacerlo, porque si no lo haces, no vas a pasar ese día, vas a sufrir. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que la oración es una necesidad. Que nosotros no debemos pasar de largo, pasar el día sin que oremos. Es una necesidad. Y no solo dice aquí el Señor en ese primer versículo, dice necesidad de orar siempre. Siempre. ¿Ustedes saben lo que significa siempre? ¿Qué significa siempre? Siempre. Tan sencillo como eso, siempre, en todo momento, ¿verdad? Bueno, y dice, y no desmayar. No desmayar. Nosotros, los seres humanos, como les dije en el principio, queremos una respuesta rápida. Y la oración es uno de los challenging, lo más reto, sí, exacto, esa es la palabra, el reto, un reto bien grande para la comunidad de los hijos de Dios, para los hijos de Dios. Porque si nosotros hiciéramos una encuesta, sabríamos, y de hecho la han hecho, sabríamos que muchos de nosotros no hacemos absolutamente nada de oración y nos decimos cristianos. Eso es una vergüenza para el pueblo de Dios, porque ¿cómo es posible que nos digamos ser hijos de Dios y no busquemos su rostro?
Es absolutamente vergonzoso de parte de nosotros que digamos que somos hijos de Dios y no dediquemos tiempo para buscar de Él, para estudiar su palabra, para dedicar un tiempo. No es fácil, absolutamente no lo es. Pero si tú dices, si yo digo que soy una hija de Dios, tengo que obligarme. Oiga, no es fácil esto. Tengo que obligarme al sentarme un día, leer su palabra, escoger un tiempo en el día, arrodillarme a orar. Tengo que obligarme. Este cuerpo que vemos que tenemos, que Dios nos ha dado, está en lucha todo el tiempo. ¿A quién de nosotros no nos gusta levantarnos temprano? No nos gusta. ¿A quién de nosotros, después de que llegan del trabajo, quisiera yo recostarme en mi camita? No, absolutamente. Esa es la lucha, hermanos. Esa es la lucha y la batalla diaria de todos nosotros. Pero dice la palabra de Dios que es una necesidad de orar siempre y no desmayar. Y por esa razón va a venir la respuesta. Y nos quedamos ahí en Lucas 18, dice, sin embargo, dice en el 5, versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Llegó cuando leía yo esta, decía yo, ok, entonces, ¿será que cuando yo estoy lloro, molesto a mi Señor? No, está refiriendo a este hombre que en su cuerpo, en su naturalidad humana, absolutamente sí les molestaba, ¿verdad? Pero el Señor, el mismo Señor en su sabiduría nos dice en el 6, y dijo el Señor, oíd lo que le dijo el juez injusto. Lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, en el 7, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? El Señor no es un juez injusto. Nuestro Dios no es un juez injusto. Nuestro Dios es un Dios justo. Y Él no se va a tardar en darnos su respuesta, aunque nosotros sintamos que ha tardado mucho tiempo. Él hace justicia a los escogidos. ¿Quién levanta su mano y dice, soy escogido de Dios? A ver, declara, soy escogido de Dios. Amén, aleluya. Dale un aplauso a Dios. Y Dios dice que le claman de día y de noche. De día y de noche. Y todo tiene esta relación, dice orar siempre. De día y de noche. De día y de noche. Hay un ingrediente bien importante en este proceso. Versículo 8. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese ingrediente principal, fe. El Señor se pregunta, de hecho ustedes en su Biblia veanlo, dice, está en un signo de interrogación, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará Dios fe en la tierra? Absolutamente sí va a hallar fe en la tierra, porque nosotros tenemos esa fe. Sí, nosotros los escogidos de Dios tenemos fe. Y sabemos que Él nos va a responder, porque clamamos de día y de noche.
Y porque oramos siempre, siempre. Y no desmayamos. Ay, levántense. Levantémonos todos juntos y vamos a decir esto. En lo profundo de tu corazón medita. Y dilo con toda convicción. Yo voy a orar siempre, de día y de noche, y no voy a desmayar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esto es, y decía yo, bueno, la palabra de Dios nos enseña a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Especialmente yo le estuve leyendo bastante sobre el ministerio de Jesús, y él casi siempre, o la mayor parte siempre, si alguien se le acercaba y le decía sáname, y decía sí, sí quiero, y sanaba a la gente, y daba su respuesta inmediata. El Señor decía, yo tengo que encontrar un ejemplo donde el Señor no haya dicho que no, y que sí me encuentro algo donde el Señor dijo que no. Vamos a el libro de Antiguo Testamento, es segunda carta a Samuel, segunda carta a Samuel. Ahí hay una, de hecho hasta recientemente una prédica sobre esto, y hemos escuchado infinidad de veces, muchos de los que estamos ya bastante tiempo en esto, el cómo David cae en pecado. Hacemos un resumen rapidito. David está supuesto a irse a la guerra, pero por alguna razón no quiso ir, no pudo ir, no deseó ir, qué sé yo, y se quedó. Y vio una mujer casada. La vio. No vamos a entrar en detalles, porque yo también luego le preguntaba a Dios, bueno, ¿y por qué esta mujer tenía que decidirse bañar precisamente en el patio a esa hora? Quizás a lo mejor sabía que el rey estaba ahí y le iba a mirar, no lo sé, ¿verdad? Pero esas son meditaciones mías. Pero en fin, yo lo meditaba en el sentido de que a veces nosotras las mujeres tenemos esa, que podemos ser la más grande bendición, como también podemos ser la más grande maldición. Yo les digo a mis hijas, yo tengo 2 niñas, pero una mujer tiene un poder que nosotras ni siquiera, creo yo, que alcanzamos a entender cuán grande es, porque podemos ser una bendición para nuestra casa, para nuestro esposo, para la comunidad, pero también podemos llegar a ser la más grande maldición. Ajá. Pero bueno, esa es otra historia y esa es otra, quizás en otro momento. Esta mujer se bañó, el rey la vio, el rey la codició, seguramente era una mujer muy bella, la codició, la mandó ya a traer. Esta mujer era casada. El rey tuvo intimidad con ella, y a raíz de esa intimidad con ella quedó embarazada. Eso lo vemos en Segunda de Samuel, capítulo 12, y todo el capítulo 12. Pero quiero que pongamos atención en el versículo 14. Aquí hay un profeta que va y le habla al rey. Es el rey David. El rey David le habla y le hace ver el error, el pecado en el cual a él había caído. Y a mí me llamó mucho atención este versículo 14, porque dice, en el 12:14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
a los enemigos de Jehová. Vamos a dejarlo en esa primera parte. Yo meditaba en esto, decía yo, ¿cuántas veces nosotros, hijos de Dios, ese pecado que hacemos, porque este rey hasta incluso trató de tapar ese pecado, de querer ocultarlo, de que nadie se da cuenta, de que no sé qué, pero al final salió, porque para Dios nada se le escapa, y nosotros los hijos de Dios tenemos que tener precaución con eso, porque nosotros creemos que nadie nos ve, pero te digo, el que te ve, en lo más escondido, oscuro, lejos, qué sé yo, donde pienses que tú y yo nos podemos esconder, pero no, de ahí nosotros no nos escapamos de él. Y dice aquí que por este asunto, por esto que había pasado, de el rey David haber tenido intimidad con una mujer casada, se blasfemaba el nombre de Dios. Se blasfemaba el nombre de Dios. ¿Saben lo que significa blasfemar? Blasfemia. Ahora les digo. Blasfemia significa ofensa, insulto, hablar sin respeto, hacer un reproche. Eso es lo que significa blasfemia. Cuando la gente de ese tiempo, porque seguramente se enteraron, el rey David, aunque no lo decían a voces así, ¿verdad? Y de hecho yo creo que sucede todavía, me imagino que sí, porque nosotros no cambiamos mucho, nuestra naturaleza humana es naturaleza humana. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Allí bajito todo el mundo sabe. Y en este caso el rey se acostó con una mujer casada. Y la mujer está embarazada ahora. Dice que por esta razón y por este asunto, el nombre de Dios fue insultado, sin respeto. Porque David era el ungido del Señor. Nosotros somos ungidos del Señor. Y un pecado que creemos que nadie lo ve, pero que todo el mundo sabe que existe. Pero fíjense que cómo es el doble engaño. Nosotros creemos que nadie lo ve, pero todo el mundo lo sabe. Se familiarizan con eso, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, pero decimos, es que nadie lo ve. Dice, por esa razón el nombre de nuestro Dios es blasfemado. Fue para este suceso, en este asunto, dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Yo meditaba en esto y decía, Señor, wow, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a que, ese pecado que decimos que nadie ve, hace que tu nombre sea blasfemado. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso que dice, si él es así y va a la iglesia? Eso es un insulto a nuestro Dios. Si no hay diferencia de un hombre y una mujer en el mundo, un hombre y una mujer en la iglesia, eso es un insulto a Dios. Y eso fue lo que provocó este asunto también. Que dijeron, David, el ungido de Dios, el rey, que fue escogido, que Dios le dio 1000 victorias. Mira lo que hizo. Cayó en ese pecado. Bueno, ese es un paréntesis. Vamos al 16. Perdón, nos quedamos en el 14. Dice que de esa relación ilícita nació un hijo. Dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Oye, esto a mí me dolió porque dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Y hace rato hablábamos de las maldiciones generacionales, de cómo afecta a tus generaciones posteriores, a tus hijos, a tus nietos, lo que tú haces.
el pecado que tú haces, que no lo confiesas, que no te arrepientes. Y aquí hay una sentencia para ese bebé. Ese bebé, dice la palabra de Dios, le dice Natán a David: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Cómo ven ustedes este asunto? ¿Estuvo bien que este bebé naciera y muriera? Yo meditaba en esto y decía yo: Señor, ¿por qué qué culpa tenía el bebé? Para empezar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, inclusive, bueno, yo creo que gracias a mi Señor, porque mi mamá me ha contado cómo sucedieron las cosas. Bueno, no nací necesariamente planeada, no, porque mi mamá tenía 15 años. Entonces, a los 15 años seguramente ella ni siquiera sabía que si se iba con alguien iba a quedar embarazada. Pero en fin, ¿cuántos de nosotros nacimos así? Algunos, como yo le he dicho a mis hijas, le digo, yo tengo la bendición y te puedo decir que yo el día que me casé dije, voy a tener una hija. En ese tiempo también era un poquito de mi soberbia mía, ¿verdad? Porque en aquel tiempo yo no conocía de Dios y yo creía que todo lo podía. Y dije, me voy a casar, a tantos años voy a vivir con mi esposo sin tener bebés, y después de tantos años voy a tener una bebé. Y gracias al Señor, tuvo misericordia de mí, todo eso pasó, estuvo bien. Por supuesto, después de que nació mi hija tuvo unas complicaciones, pero por la misericordia de Dios salí bien de ahí. Pero también fue una lección de vida para mí, porque yo tenía esa soberbia de que pensaba yo que yo podía hacer todo sin tomar en cuenta a Dios. Pero Dios me dijo, sí, mi bebé nació, bendito Dios, pero hubo unas complicaciones de salud ahí, que no pude seguir con los planes que yo tenía. Pero eso nomás fue para que Dios me dijo, ok, quédese quieta, usted no puede hacer nada si no me toma en cuenta. Claro que en aquel tiempo yo no lo entendí, lo entendí hasta después que vine a los caminos del Señor. Entonces fue cuando ya lo entendí, dije, por eso me hiciste eso, Dios, porque yo entendiera. Bueno, entonces, este bebé nació, pero también dice que iba a morir. Y a lo que voy, estamos hablando de la oración. Dice en el versículo 15, dice, Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. ¿Se dan cuenta? Aquí todavía ni siquiera menciona que era esposa de David, dice que era la mujer de Urías. Ajá. Y enfermó gravemente. Este bebé enfermó gravemente porque el Señor había decidido así. Son de esas lecciones fuertes y duras que posiblemente David aprendió su lección. Y no sé cuántos de nosotros hemos pasado o quizás vamos a pasar, porque somos necios, hermanos, somos necios, y a veces nosotros, alguien hace rato dijo, nos gusta aprender de la manera desagradable, por los caminos difíciles. Pero a lo que voy es la oración. En el versículo 16 dice, entonces David rogó a Dios. David rogó a Dios. ¿Se acuerdan que les dije que hay respuestas de Dios? No siempre son sí a todo. Bueno, pues esta es una de las que dice no. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David, entró y pasó la noche acostado en tierra. Oigan, este hombre sabía a quién iba a pedirle las cosas y cómo se las tenía que pedir. ¿Se dan cuenta? Él ayunó, entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿A dónde entró? Al templo del Señor, a la presencia de Dios. Pero estaba orando por su niño. Un niño que fue producto de una relación ilícita. ¿Qué culpa tenía el niño? No, absolutamente ninguna.
absolutamente ninguna, porque un bebé viene a esta tierra porque Dios dispone que venga a esta tierra. Son un regalo del Señor. Pero a veces, en este caso, David le tocó aprender de esta manera fuerte y difícil. Dice en el 17: y se levantaban los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Él estuvo orando, él estuvo ayunando, allí estuvo tirado, pidiendo por la vida de ese niño. Y aunque él ya se había arrepentido de su pecado, había una lección que aprender. Había una lección de aprender. Y a veces nosotros los humanos nos podríamos atrever a decir: ¿y por qué no lo dejo vivir? Al menos yo eso me preguntaba: ¿por qué no lo dejo vivir? Pero Dios es infinitamente sabio. Él es infinitamente sabio y Él sabe por qué no lo dejó vivir. A mí, a primera, venía a mi mente, decía yo: bueno, ¿y si este muchachito hubiera vivido sabiendo que era una relación de pecado, de que había venido concebido de una manera que no debía haberse dado las cosas? ¿David se hubiera arrepentido? No lo sé, tal vez no. No lo sé. Y nosotros, a veces nos pasan cosas y como no me pasa nada, pues lo vuelvo a hacer. Y me hago otra vez y como no me pasó nada, pues lo vuelvo a hacer. ¿Verdad? A David le tocó aprender de esta manera fuerte. Y él estuvo orando al Señor. Ustedes lo leyeron conmigo, el 16. Rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Él estuvo orando de día y de noche, siempre. De día y de noche y siempre. Y en el 18 dice: y en el séptimo día, fíjense bien, ¿cuántos días estuvo orando David? 7 días. No fue nomás un rato, ni media hora, ni 5 minutos. 7 días. 7 días. Dice: al séptimo día murió el niño. Esas son de las respuestas de Dios. A David le dijo no. Le dijo no. Y yo decía wow. Le dijo no. Le dijo no. Dice yo, pero entonces ¿qué le voy a compartir a la congregación de esto? Que tenemos que aprender a buscar del Señor y a escudriñar en nuestro corazón. ¿Hay algo que no he confesado? ¿Hay algo que no me he arrepentido? Por la cual Dios me dice no. A David le dijo no. Y él estuvo orando, y él estuvo ayunando, y él estuvo tirado en tierra, pero el niño murió. El niño murió. No. ¿Será que Dios no escuchó la oración de David? Sí la escuchó. Sí la escuchó. Pero nuevamente les digo, Dios es soberano y nos conoce hasta lo más profundo de nosotros, hasta lo más íntimo de nosotros. ¿Y quién nos dice a nosotros que si el Señor hubiera decidido que este niño hubiera seguido viviendo, quizás después de esto David a lo mejor lo vuelve a hacer? David y Dios tenían su relación y Dios conocía a David. Fue dura la lección, absolutamente lo fue, porque perder un hijo, yo no sé, no puedo entender ni un dolor tan grande, pero yo creo que los que saben de este dolor sí saben que es algo tremendamente fuerte, pero Dios decidió decir no.
decidió decir no. Pero fíjense lo que dice más adelante. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Mas cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Y esto me encanta, hermanos. Pongamos atención. Cuando usted y yo recibamos un no de respuesta por Dios, miren lo que hizo David. Dice: entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Se da cuenta? Aunque tu respuesta sea no, porque ese sí lo tienes que buscar en el rostro del Señor. Él te va a decir por qué no. Él te va a decir por qué no. Bueno, ya que dije, ok, Señor, me dijiste que no. ¿Cuál es la actitud tuya y mía a una respuesta no? Esta es la actitud. La que David hizo. Dice que se levantó, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Aunque la respuesta de Dios sea no, nosotros tenemos que tomar esta actitud. Levantarnos, ungirnos, lavarnos, caminar hacia adelante. Y lo más hermoso que dice aquí esta palabra, dice: entrar a la casa de Jehová y adorar. Adorar. Si Dios te dice no, Él sabe por qué no. Y te va a traer algo mucho mejor. Mucho mejor. Ajá. Dice, y los siervos, fíjense, esto a la mentalidad humana es irracional, es ilógico. Dice, vino después a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Mire qué contradicción este hombre. Y por supuesto sus siervos no lo entendían. ¿Cuántos de nosotros no nos van a entender de esas cosas? De esas cosas. A veces yo medito en eso, porque a veces muchos de nosotros decimos: Señor, concédeme esto, sáname. Un enfermo de cáncer, un enfermo de algo fuerte, en este caso habló de cáncer, dice: sáname. Y por alguna razón no, pues después de un tiempo, pues se murió. ¿Será que Dios no le contestó? Sí le contestó. Porque yo te aseguro que un hombre, una mujer que busca de Dios, le ha sanado su corazón. Es sano en su corazón. Ajá. Y entonces, algunos, de hecho, muchas personas, esa es la manera de como estar, no tener una fe fuerte. Porque si no ves cumplido lo que tú quieres, entonces es más fácil empezar a decir: ¿y Dios por qué no lo hiciste? ¿Y Dios por qué esto? ¿Por qué el otro? Empezar a cuestionar, me alejo, me voy, al fin como quiera Dios no me contestó, al fin no quiso hacerlo, qué sé yo. No, la actitud de nosotros es aceptar, entender, no aceptar, entender el por qué Dios dice no. Y tomar la actitud correcta, que es la actitud que tomó David, que es buscar con más ansia, con más necesidad al Señor. Porque él se lavó, se levantó, se ungió, se cambió sus ropas, y vino y comió. Y dice en el versículo 21, dice: y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Ilógico. ¿Cómo es posible que un hombre
que después que le dijeron que su hijo había muerto, se levantó y se puso a comer, ¿verdad? Pero este hombre sabía, ¿verdad? Sabía por qué lo hacía. Dice, le dijeron, ¿qué has hecho esto? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Bueno, él tuvo que pasar ese proceso duro, difícil, fuerte, pidiendo compasión de Dios. Pero Dios le dijo no. Yo no sé el momento que Dios estaba con David ahí, y él confesándole su pecado y diciendo, perdóname Dios, yo no tenía que haberlo hecho, no tenía yo que haberme juntado con esta mujer sabiendo que era casada, perdóname. Tuvo que pasar todo este sufrimiento de ver a su hijo enfermo y morir para que él pudiera reaccionar y entender que él había hecho algo malo, ¿ah? Un pecado ante los ojos de Dios. Y él respondió en el 23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Mas yo voy a él, mas él no vuelve a mí. Él sabía que su bebé no se había muerto eternamente. Él sabía que lo iba a ver en el cielo. Él sabía que su niño estaba en el cielo. Entonces él sabía y conocía quién era Dios. Pero le tocó pasar esta respuesta fuerte de Dios, de que le dijo no. Hay otro ejemplo en Éxodo. Le voy a mostrar otro ejemplo en Éxodo donde Dios también le dice a alguien no. Alabado Dios. Alabado Dios. Éxodo. Sí, vamos a tocar Éxodo, pero primero vamos a Deuteronomio. Amén. Les digo, aquí está Deuteronomio. Puse mis papelitos, no los encuentro a la mera hora. Amén. Gloria a Dios. Ahora le digo, hermana. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 3. Empezando en el versículo 23. Deuteronomio 3. Aquí está otra respuesta de no de Dios. Moisés, como la palabra dice, que no había hombre más manso que él, un siervo de Dios. Pero sin embargo también le tocó aprender una lección fuerte de parte de Dios. Dios le dijo que no. Dios dijo que a todos cuando iban caminando en el desierto, los niños que iban a ser supuestamente la presa y que no sé qué son los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. Pero Moisés, específicamente por algo que él hizo, Dios le dijo que no podía entrar a la tierra prometida. Y dice el versículo 23 en el nombre de Jesús, dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo. Hizo una oración grande aquí el Señor, Moisés al Señor. Pero dice que le oró. Dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Mas yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y Líbano.
pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Bueno, aquí dice Moisés que no lo escuchó, pero yo digo que sí lo escuchó. Nada más que la respuesta fue no. Entonces cuando alguien te dice no, es como si te dijeran, es que no me escuchaste, lo que te estaba yo pidiendo. y aquí a Moisés le dice que no va a pasar a la tierra prometida por un asunto que él no le había dado gloria y honor a Dios. Esto se trató de cuando el pueblo de Israel pedía agua y él, Moisés recibió de parte de Dios que tenía que darle una orden a una roca y sí golpearla, pero él lo hizo de la manera incorrecta. Entonces, eso lo pueden estudiar para los que les guste estudiar más. Números 27, ahí van a encontrar la historia. Y Deuteronomio 32, ahí van a encontrar esa historia también. Y por esa razón, Moisés recibió un no por respuesta. Él pudo haber pasado a la tierra prometida, pero por esta razón él no pasó. Pero no es que Dios no le haya escuchado su oración, sino que a veces tenemos que aprender de alguna manera y a veces nos toca pasar por el camino difícil, por lo más difícil, porque quizás nosotros así, si fuera todo fácil, a lo mejor no aprendemos. Yo no sé si ustedes son así, pero a mí sí me toca a veces aprender así, porque los humanos somos así, testarudos por naturaleza, no queremos escuchar y a veces nos toca pasar estas respuestas no. Pero no es porque Dios no nos escuche, es porque nos quiere enseñar algo. Y ese es el secreto. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a buscar el rostro de Dios. Porque aunque la respuesta sea no, nosotros tenemos que tomar esa actitud de no rebelarnos contra Dios. Moisés hizo esto, así como David. Él no le reclamó a Dios. Él dijo, está bien, bueno, si tú lo has decidido así, está bien. Vamos a otro versículo que está en Romanos 12:2. Lo hemos escuchado muchas veces. Romanos 12:2. Es Nuevo Testamento. Romanos 12:2. Alabado sea el Señor. Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor. Estoy casi ahí. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Hay una buena voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en este versículo que nosotros tenemos que ser transformados. Que sí, absolutamente tenemos que orar siempre, buscar a Dios siempre, de día y de noche, pero tenemos que ser transformados para poder entender estas respuestas de Dios. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios que hay una buena voluntad. Dice la palabra que hay una buena voluntad agradable. Dice la palabra de Dios que hay una buena voluntad agradable, perfecta. Nosotros estamos en ese proceso de transformación. Y les voy a decir, nosotros estamos en la voluntad permisiva del Señor, porque no siempre tomamos en cuenta al Señor para nuestras decisiones.
Él tiene un plan, como dice esta palabra, una voluntad agradable y perfecta. Pero nosotros estamos en esa transformación. Y en esa transformación nosotros todavía tenemos esa lucha de nuestro espíritu y nuestra carne. Y por lo tanto, entonces estamos viviendo en esa voluntad permisiva del Señor. Esa voluntad permisiva del Señor. Tomamos decisiones sin tomarlo en cuenta. Y vienen las consecuencias. Ya vimos el ejemplo de David. Él hizo algo sin tomar en cuenta al Señor. Vino las consecuencias. Nosotros igual, de la misma manera. Tenemos que aprender a depender de Dios para vivir en esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Hay que transformarnos día a día. Nuestro espíritu tiene que crecer más que nuestra humanidad. Todos los días que nos reunimos en esta casa de oración, nos dicen: estudia la palabra, estudia la palabra, medita en la palabra, ora. Esa es la única manera como tú y yo vamos a ser transformados. Si tú y yo no hacemos estas cosas, no estamos siendo transformados. Y estamos en ese pecado todavía. Y entonces el Espíritu Santo, por más que quiera venir y vivir en nosotros, Él no puede vivir en nosotros porque hay pecado. Él no puede estar en nosotros. Tenemos que aprender a buscar la transformación a través de la palabra de Dios. Las decisiones que tomamos son en esa libertad permisiva del Señor. Y traen consecuencias, hermanos. Pero la misericordia de Dios es tan grande, porque a pesar de que nosotros tomamos esas malas decisiones, Él tiene misericordia de nosotros. Y cuando el golpe viene con toda la fuerza, la misericordia de Dios permite que sí venga el golpe, pero no tan fuerte. No sé si ustedes han experimentado eso. Pero no deja de haber consecuencias. Dios nos perdona, absolutamente sí, nos perdona. Pero va a haber consecuencias, hermanos. No perdamos de vista eso, porque, como les digo, si hacemos las cosas y como no te pasó nada, ahí vas de nuevo. Ahí vamos de nuevo. Por eso Dios deja que estas consecuencias sucedan, para que nosotros veamos, entendamos que todo lo que decidimos tiene consecuencias, buenas y malas. Yo le digo constantemente esto a mis hijas, y su papá les dice: tu vida puede cambiar en un minuto, por una decisión, por un momentito, puede cambiar tu vida. Entonces nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor, buscar el rostro del Señor, y Él nos va a dar la respuesta. Él siempre nos da la respuesta, pero nosotros debemos aprender a entender, porque el sí es bien fácil. El sí, cuando Dios te dice sí, oh, bendito Dios. Pero ¿qué tal cuando te dice no, verdad? Ajá. O cuando te dice espera, ahí viene la paciencia. Pero todo eso lo podemos aprender nosotros cuando nos transformamos con la palabra, con la comunión con el Señor. El Señor es bueno, hermanos, y quiere enseñarnos. Solo necesita que tú y yo estemos dispuestos. Porque así como yo estoy de este lado, cualquiera de ustedes que están de ese lado tiene la misma capacidad que yo para estar aquí. La misma. Porque Dios te hizo a ti, me hizo a mí, a su imagen y semejanza. Entonces el Señor, dice la palabra de Dios también, dice que a todos nos ha dado una medida de fe. A todos. Todo es cuestión de que queramos hacerlo, de que decidamos hacerlo. ¿Requiere esfuerzo? Sí, absolutamente.
¿Requiere dedicación? Absolutamente. Pero no sé si alguno de ustedes ha escuchado esto. Dice que todo lo bueno cuesta. ¿Cierto o no? Todo lo que es bueno te va a costar. Tiene que haber esfuerzo. Y nosotros estamos en el camino correcto, buscando a Dios, la vida eterna, a través de Cristo Jesús. Dale un aplauso a nuestro Señor. Marcos 11, 24. El Señor nos recuerda en esta palabra que hay que pedir, dice, que hay que pedir. Pero vamos a pedir nada más así como nosotros queramos, de acuerdo a su voluntad. Vamos a leer en Marcos 11, 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria a Dios. Todo lo que pedéis orando. Todo lo que pedéis orando. Pero ¿se acuerdan de los primeros versículos que leímos de Juan? La primera carta de Juan. ¿Qué dice en la primera carta de Juan 5, 14, 15? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces ahí hay una palabra clave. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y todo tiene que ver, porque si tú no conoces la palabra de Dios, si tu mente, tu corazón no ha sido transformada, tú no conoces la voluntad de Dios. Entonces tienes que transformarte primero, renovarte primero. Tengo que renovarme primero, tengo que transformarme primero para saber y conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque dice aquí, dice, todo lo que pidieres orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Y vamos a complementarlo con 1 Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Él solo quiere tener una comunión con nosotros. El Señor quiere que nosotros dependamos de Él al 100%. No al 1%, al 10, al 20, al 30, al 99.99. No, 100%. Hermanos, si les tengo que decir, no es fácil, pero esforzándonos, como dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No estás equivocado en este camino, porque dice la palabra de Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tú y yo estamos en el camino. Y si estamos en el camino, entonces nos va a guiar a la verdad y a la vida, porque estamos en Jesús. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Tenemos que buscar al rostro del Señor. Vimos estas oraciones donde hubo un no por respuesta, pero también podemos buscar oraciones donde hubo sí por respuesta. Hay muchas en la palabra de Dios, pero me quise centrar en las no, porque son las difíciles para nosotros. Sabemos que Dios contesta siempre. Puede ser que sea un sí, puede ser que sea un no, puede ser que sea una espera, pero nosotros tenemos que aprender a entender esas respuestas, a entender, ¿ok? A entender esas respuestas.
Gracias, mi Dios. Vamos por último al Salmo 62:8. Alabado Dios. Salmo 62:8. Gracias, mi Dios. Si se quieren levantar. Salmo 62:8. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea mi Dios. Santo poderoso. Salmo 62:8. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, gracias. 62:8. Aquí está. Dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio.